El Camino de Santiago, seguro que nos suena a todos. Miles de peregrinos, siglos de historia, una ruta de fe, de superación. Pero, ¿y si la historia que conocemos, la del apóstol enterrado en Galicia, tuviera un origen mucho más complejo, más inesperado? Pues vamos a tirar del hilo, porque los hechos que dieron forma a una de las rutas más famosas del mundo son realmente sorprendentes. Esa es la pregunta clave. Vamos a explorar una perspectiva distinta, una que mezcla política, guerra y fe de una forma que, la verdad, no nos esperaríamos, para entender cómo nació de verdad el camino. Esta es la tesis del doctor Jesús Rosell. A ver, un momento. ¿Un regalo de los musulmanes a los cristianos? Suena totalmente contradictorio, ¿verdad? Bueno, pues para entender este lío tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a una época de imperios en pleno conflicto. Para comprender bien esa afirmación, lo primero es situarnos. Vamos a viajar a los siglos 7 y 8, un momento de verdad crucial que cambió por completo el mapa religioso y político del mundo que conocían. Fijaos bien en la secuencia de los hechos. En el 638, Jerusalén, que era el destino número uno para los peregrinos cristianos, queda fuera de su alcance. Pasan casi 200 años, y justo cuando el poder musulmán se asienta en la península, ¡zas!, aparece milagrosamente una nueva tumba sagrada en pleno territorio cristiano. ¿Pura casualidad? Hay que pensar en lo que esto significaba. 200 años, 2 siglos enteros sin un punto de referencia espiritual al que poder viajar. La necesidad de encontrar un nuevo lugar santo, que fuera seguro y que estuviera dentro de sus propias fronteras, no era solo una cuestión de fe. Para nada, era una necesidad estratégica y política de primer orden. Y aquí es donde la historia pega un giro de guión espectacular. Ante un problema que parecía no tener solución, de repente surge una respuesta casi milagrosa, el descubrimiento de la tumba de uno de los apóstoles más importantes. Esta es la historia oficial, la de la fundación. Un ermitaño, un obispo y un rey, 3 figuras clave, cada una en su papel, que validan el descubrimiento y lo convierten en un evento oficial. El rey Alfonso II, al hacer el viaje él mismo, no solo legitima el lugar, sino que, de hecho, crea la primera ruta oficial, el que hoy conocemos como el Camino Primitivo. Según cuentan las crónicas, esto es lo que ponía en la lápida que encontraron. Parece que todo cuadra, ¿no? Jacobus, hijo de Zebedeo, es Santiago, claro. Pero ojo, hay un pequeño, aunque importantísimo, detalle en esa frase que no encaja. Y aquí está la clave del asunto. La inscripción contiene un error histórico garrafal. Según los textos bíblicos, fue Herodes quien mandó decapitar a Santiago, a Jacobus, y no al revés. Este detalle, que muchas veces pasa desapercibido, pone en duda la autenticidad del hallazgo y, sobre todo, nos recuerda que hay que mirar las fuentes históricas con lupa. A ver, una cosa es encontrar una tumba y otra muy distinta es convertirla en un fenómeno que mueva a todo un continente. Para eso hizo falta una organización con un poder y una visión que no tenía nadie en la época. Hablemos de los verdaderos cerebros detrás de toda esta red. Pues presento a la Orden de Cluny, y que nadie se confunda, no eran unos monjes cualquiera, eran básicamente los mayores organizadores, ingenieros y promotores de toda la Edad Media. Su estructura era una auténtica revolución. Como solo dependían del Papa, tenían una autonomía total para operar a escala internacional, sin tener que rendir cuentas a los nobles locales. El impacto que tuvieron fue, sencillamente, brutal. No se limitaron a construir edificios, sino que crearon una infraestructura completísima, una red de apoyo que hacía posible un viaje tan largo y peligroso, con cada monasterio actuando como un punto seguro, una especie de área de servicio medieval. Ellos son, en gran medida, los que convirtieron el camino en la autopista de la fe de la Edad Media. Y claro, toda esta organización tuvo un éxito abrumador, tanto que la pequeña ciudad de Santiago de Compostela se tuvo que enfrentar a un fenómeno que hoy nos suena mucho, pero a una escala que es difícil de imaginar. En su momento de máximo apogeo, allá por el año 1200, se calcula que unos 90.000 peregrinos llegaron a Santiago en un solo año. 90.000. Es una cifra enorme para cualquier época, pero para la Edad Media es simplemente alucinante. Y aquí está el dato para entender la dimensión de esto. Por aquel entonces Santiago tenía unos 12.500 habitantes. Imaginemos por un momento una ciudad que cada año recibe un número de visitantes que multiplica por 7 su propia población. El impacto debió ser tremendo. Es que esta comparativa es increíble. Nos muestra que la presión turística en la Santiago medieval, calculada como pernoctaciones al año por habitante, era bastante mayor que la de la Barcelona de hoy en día. Y mira que hablamos de turismo masivo. Santiago soportaba una avalancha humana sin precedentes, y todo gestionado con los medios del siglo XIII. Y bueno, después de este viaje a la Edad Media, volvamos al presente, porque el camino no es solo una cosa del pasado.
Hoy es una red viva, llena de rutas que sigue atrayendo a gente de todo el mundo, con caminos que salen desde muchísimos sitios, como por ejemplo desde Castellón. Esta red de caminos se extiende como si fueran las venas de la península. El tramo que sale de Castellón, por ejemplo, es como un afluente que conecta toda la costa mediterránea con las grandes arterias del camino. Una prueba de que su influencia llegó a todos los rincones. Lugares como Benicàssim o Morella son la prueba viviente de este legado. Son paradas en esa red histórica inmensa que hoy nos invitan a conectar con el pasado paso a paso, pero a nuestro propio ritmo. Pero el camino no siempre ha sido tan popular, ¿eh? Perdió mucha importancia después de la Edad Media, sobre todo con las guerras de religión y los cambios de mentalidad. Pero en el siglo XX resurgió con una fuerza increíble. Y hoy, que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad, no solo protege sus monumentos, sino que celebra su valor como ruta cultural y espiritual viva. Y esta reflexión del Dr. Russell lo clava. Captura perfectamente la esencia moderna del camino. Quizás la meta histórica era llegar a la tumba, pero hoy, para muchísima gente, la verdadera experiencia, lo que de verdad te cambia, ocurre durante el viaje. Y así, el Camino de Santiago, que nació de una necesidad geopolítica y fue construido por una red de monjes increíblemente organizada, se convierte en una metáfora universal. Nos invita a reflexionar ya no solo sobre sus orígenes, sino sobre nuestro propio viaje personal. ¿Cuál es el camino que cada cual decide recorrer? Esa, quizás, es la peregrinación más importante de todas.